Analizar la fisiología de la articulación y conocer las funciones de las articulaciones. Entonces empezamos por definir qué es una articulación. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ah? Chicos, les había dicho que un sistema era esto, ¿cierto? Y que un sistema estaba formado ¿por qué? Por elementos. Todo sistema tiene una entrada y una salida, todo sistema, y todo sistema tiene elementos. Podríamos decir, es un conjunto, ¿cierto? Un conjunto es una agrupación de elementos. Entonces, cuando definimos sistema, que es la característica del conocimiento científico, ustedes están obligados a sistematizar el conocimiento. Nuevamente, la vez pasada les esbocé algo de esto. Habíamos dicho, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos, pero que cada elemento tiene características propias, que lo identifica tal cual. ¿Qué era una característica? Cualidad, propiedad, atributo, señal, marca, lunarcito, lo que quieran, que identifica a alguien o algo. Esa es una característica. Entonces, un conjunto, un sistema es un conjunto de características propias. Cada elemento tiene sus propias características. ¿En qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en desmenuzar a 1, a 2, a 3, a 4, hasta donde puedan. El todo lo dividen, a ese proceso se llama analizar. ¿Qué es analizar? Partir el todo en partes. Y el segundo paso, tienen que estudiar profundamente, métanse con alma, corazón y vida en cada pedacito. De eso se trata el estudio, chicos. Una vez que ya aprendieron, lo sintetizan, lo juntan y lo ponen en su sitio. ¿Cómo se llamó a ese proceso de estudio? Analítico-sintético. Porque a todo lo desmenucé y luego lo agrupé. Bajo el B y nuevamente igual. B1, B2, B3, B4. Y luego estudio cada parte y tengo que conocerla bien. Y luego lo integro. Y luego paso a la C y hago lo mismo. A este proceso se llama la sistematización del conocimiento. Entonces, cada vez que escuchen la palabra sistema, lo primero que tienen que resolver son cuáles son los elementos del sistema. Eso es lo que tienen que aprender. Si yo les digo sistema articular, ¿cuáles son los elementos del sistema articular? Huesos, uno, ¿qué más? Tendones. Ojo que he hecho hueso, perdón, sistema osteoarticular, no he hecho osteomuscular. Porque si es músculo y tendón, o sea, el tendón no entra acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Solamente a manera de ejercicio. Es correcto, pero a manera de ejercicio. Sistema osteoarticular, uno, hueso. Ahí está el hueso. Y aquí están los dos huesos. Muy bien. ¿Qué más? Ligamentos. Dos, ligamentos. Los ligamentos son bandas, son ligas articulares juntar. Entonces, para que estos dos huesos estén juntos, uno tienes que generarle ligas. Se llaman los ligamentos laterales. Pero también hay ligamento anterior, medio y posterior. Son ligamentos. Y de ahí viene otro elemento importante. ¿Cómo se llama? El cartílago. El cartílago que está aquí. El cartílago. Y finalmente falta otro elemento. ¿Cuál sería? El líquido sinovial. Perfecto, doctor. El líquido sinovial. Ahora está, ya está. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de elementos, de características propias. El sistema articular, lo primero que tiene que hacer es responderle cuáles son los elementos. Hueso. ¿Qué más?
cartílago, ligamentos y líquido sinovial. Punto. Ahora sí, desarrollen. ¿Qué es un hueso? ¿Cómo se clasifican los huesos? ¿Qué son huesos planos? ¿Qué son huesos largos? ¿Cuál es la función de los huesos? Tengo que estudiar cada parte del hueso. Y de ahí tengo que estudiar el otro elemento, los ligamentos. ¿Cómo se llama su punto de iniciación? ¿Cuál es la naturaleza y la esencia del ligamento? ¿De qué está hecho? ¿De alambre? ¿De púas? ¿De qué está hecho? Ya eso tienen que buscar. ¿Me va a entender? Y luego viene el cartílago. ¿No es cierto? ¿Qué diferencia hay entre un cartílago y un hueso? ¿Quién genera el cartílago? Y como es una articulación o bisagra, mecánicamente se desgasta. Para que no se desgaste, a esa articulación le echamos un poquito de aceite, ¿cierto? Ese es el líquido sinovial. ¿Quién produce el líquido sinovial? ¿Cómo está formado el líquido sinovial? ¿Cuáles son las sales que generan el líquido sinovial? ¿Cómo se reabsorbe el líquido sinovial? ¿Se dan cuenta? Cuando uno sistematiza los elementos, ¿cierto? Y luego empieza a preguntar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, las personas a partir de los 40 años, el cartílago se va desgastando. A eso se llama artrosis. ¿Qué es la artrosis? Es una enfermedad degenerativa que afecta al elemento cartílago. Si se acaba el cartílago, ¿qué pasa con los huesos? Se juntan. Y si se juntan, duele, suena. Si se roza, se desgasta. Si se desgasta, se desalinea. Y si se desalinea, torcido, llegamos viejitos. Es un proceso natural, ¿cierto? Entonces, lo otro, ¿qué enfermedades le puede afectar al hueso? Que se llene de poros, osteoporosis, artrosis. Si viene una viejita, doctor, me duele el hombro, me duele la cadera, me duele la rodilla, ¿puedo pensar en un ligamento? La pregunta es, de acuerdo a la medicina basada en evidencia, ¿cuál es lo más común en la persona de la tercera edad? La artrosis y la osteoporosis. Si viene la doctora, me dice, doctor, me duele la articulación de la rodilla, ¿voy a pensar en artrosis y osteoporosis? No. Tengo que pensar en los otros elementos. Puede haber derramamiento de qué? De líquido sinovial o ruptura de algún ligamento. Practica deporte, sí, doctor, ayer me estaba de capazota, me tiré y me golpeé. Hay que pensar en ruptura de ligamento, derrame de líquido sinovial o fractura de hueso. ¿Entienden? Por eso es importante ir fijando desde ahora estos conceptos. Muy bien, continuamos. Entonces, es analizar las articulaciones, ¿cierto? Vamos a hablar de la juntura, de la unión, entendiendo los elementos, hueso, cartílago, ligamentos y líquido sinovial. Muy bien. Entonces, las articulaciones, la sindesmología. ¿Qué es la sindesmología? El estudio de las articulaciones. ¿Pero qué es sindesmología? Es estudio tratado. Sindesmo, ¿no saben? Ya vayan al diccionario y busquen etimología de sindesmología. A ver, etimología de sindesmología. Rapidito, que lo encuentro, lo lean. Toca el toque para avanzar. Etimología. A ver, doctor, ¿qué encontró? ¿Qué en voz alta? Lee, flaco. No me sale. ¿Quién encontró? Sindesmología. A ver, perdón. Ya, viene del griego, sindesmo. ¿Qué es sindesmo? Unión. ¿Qué otra palabra? O ligamento. Es el estudio de las articulaciones. ¿Entendieron? O sea, no se quede. Ya, sindesmo ya después. ¿Ay, cómo se llamaba? No. Eso es estudiar. Yo les dije de la primera clase, tienen que conceptualizar. El profesional que no conoce los conceptos de la carrera, olvídense. Lamentablemente, de cada 100 profesionales de las distintas áreas del saber humano, menos del 30-40% conoce conceptos. El resto está familiarizado y cree tener una idea y esa idea corresponde. No, esa es una subjetividad. La ciencia, habíamos dicho, ¿cuáles son las características del conocimiento científico?
es sistematizada, ordenada, objetiva, exacta y reproducible. Conceptos. Nosotros pedimos conceptos. Y cuando le vienen, le va a venir características. Y de eso se trata el estudio. Y eso va a ser siempre. Y no estén distrayéndose ni mandando su interés por otro sitio. Continuamos. Entonces, la articulación, la sinesmología es parte de la ciencia médica que estudia las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Un conjunto de partes blandas y duras. Aquí están los elementos mejores. Los cartílagos, ¿no es cierto? Las láminas interarticulares, vienen los ligamentos laterales, los ligamentos cruzados, anterior, medio, posterior, y el líquido sinovial. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tienen que preocuparse ustedes? En A1, A2, A3, hablar del hueso, hablar del ligamento, cómo se clasifican, cuál es su estructura, de qué está hecho, cómo se genera el líquido sinovial, cómo se reabsorbe, cuál es la composición físico-química del líquido sinovial. Eso es lo que se les pregunta. Y eso ya deberían saber. ¿Me dejo entender a dónde voy cuando decimos sistematicen? Muy bien. Entonces, la articulación es un conjunto de partes blandas y duras que une a dos o más huesos. Por ejemplo, en el acrónimo, aquí, ¿qué hueso está? El húmero, la clavícula y el omóplato. 3 huesos, por decir. ¿Cierto? Muy bien. La conexión funcional entre los huesos del esqueleto. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? Las articulaciones se clasifican en inmóviles, no se puede mover. El parietal y el temporal están unidos por esa sutura, ¿sí o no? ¿Es una articulación? Sí. ¿Por qué? Porque dos huesos están unidos, pero no hay elementos. Si no hay ligamentos, no hay líquido sinovial, tengo que pensar de que eso es una sutura de contacto, una articulación de contacto. Por lo tanto, a ese tipo de sutura, ¿cómo se llama? Inmóviles. ¿Por qué? Porque no se pueden, pues. Esas son las sinartrosis. Y luego vienen las semimóviles o anfiartrosis, ambos, ¿no? El anfibio, ¿qué son los anfibios? Los sapos, las ranas, ¿por qué son anfibios? Porque viven bajo el agua y en la tierra, en una fase de subida. Están en la cuaja, viven debajo del agua y luego salen a la tierra y respiran, ¿cierto? Tienen las dos modalidades de respiración. Entonces, anfiartrosis son tienen una movilidad limitada. Y los móviles son las diartrosis. Entonces nos pregunta, ¿cómo se clasifican las articulaciones de acuerdo al movimiento? Sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Y le van a poner relacione usted. Pero si no sabe el concepto, seguirá siendo un misterio. Muy bien. Entonces, por citar imagen, fíjense, las articulaciones de las vértebras es típicamente de las articulaciones anfiartrosis. La del cráneo son eminentes sinartrosis. Y la del hombro, por ejemplo, esas sí son diartrosis. Ahora, según su movimiento, la primera clasificación era el grado de movimiento. El segundo clasificación, según el eje de movimiento, los ejes de movimiento pueden ser por giro de rotación en ejes ortogonales. ¿No es cierto? Ortogonales. ¿Qué es ortogonal? Etimología, sí lo saben, pero no se queden con ello. ¿Sí? Son las articulaciones que van a girar 90 grados. Por ejemplo, en la flexión, 90 grados, ¿no? La extensión, la flexión y la extensión. Y los desplazamientos trasladados al plano perpendicular del eje. Aquí, por ejemplo, hay limitaciones, ¿no es cierto? La flexión de la mano, extensión sería para atrás, limitada. Y de ahí tiene lateralización derecha, izquierda, ¿no es cierto? A eso se llama con respecto a la perpendicularidad del eje. 3. Según el tejido de interposición. A ver, en la sinartrosis son sin movimientos. ¿Cuáles son? Las articulaciones del cráneo, la sutura coronal. Sinartrosis porque presenta un plan de continuidad, como si fuera un solo plano continuo, ¿no? Sino que le dibuja la raya para diferenciar que ahí se articularon, pero se comporta como un solo plano. En cambio, en la diartrosis, que son los de movimientos más, porque son sin movimientos, medianamente móviles y bien móviles, que son ellos, es la típica articulación de los elementos que habíamos dicho, que está compuesto por qué? Por los huesos, por el cartílago, los ligamentos y el líquido sinovial. ¿Dónde hay articulaciones
diartrósicas. En los hombros, en la cadera, en la rodilla, en los tobillos, ¿cierto? Muy bien. Según el tejido articular, la articulación puede ser una articulación fibrosa, cartilaginosa y sinovial. Fibrosa, sin artrosis, ¿cierto? Es fibrosa. Cartilaginosa, recuerdan que las costillas, estas de aquí se juntan y estas celestes son cartílagos de inserción, ¿no? ¿Dónde se articulan las costillas? ¿Dónde nace y dónde se articulan? En la columna y se articulan ¿a dónde? En el esternón. Pero ¿cuántas costillas son? 12. ¿Cuántas son verdaderas, falsas? Falsas. Son 12. ¿Cuántas verdaderas? 10 verdaderas. 7. 7 entre 2. ¿No es cierto? Claro, porque las dos son falsas porque se quedan sin articular. No llegan a articular. Y las demás, 1, 2, 3, 4, las 5 se articulan en un bloque. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5 verdaderas. 5, 1, 2, 3 falsas y 2 flotantes. ¿No es cierto? Ese por el tipo de articulación, este es cartílago, la parte azul, que llega a articularse al esternón. Y las sinoviales, porque contiene líquido sinovial. Es la articulación más exacta, más compleja, pero la más móvil. ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, queda sin artrosis. Ahora ya empieza a desarrollar el curso. Sin artrosis era la sutura, ¿se acuerdan? Sin movimiento. Entonces, ¿cuáles son? Es la unión entre huesos y estructuras articuladas mediante tejido conectivo sólido o semisólido. 1. Es una articulación fibrosa, tejido fibroso interpuesto. 2. Articulación cartilaginosa, el cartílago interpuesto. Y 3. La articulación ósea o el tejido óseo interpuesto. La sinfibrosis, articulaciones fibrosas. ¿Qué es sinfibrosis? Busquen etimología. Busquen, chicos, cualquiera, no está en internet. ¿Encontraron? Etimología de sinfibrosis. Etimología de sinfibrosis se compone del prefijo griego sin, conjunto, y el término fibrosis, desarrollo del tejido fibroso. Significado literal, unión mediante tejido fibroso. ¿Qué es la articulación sinfibrótica? Son las que están unidos por el tejido fibroso. ¿Entienden? O sea, siempre hay que buscar eso, chicos, no pierdan. Más de un minuto no, pues ahora para usted más facilísimo, tienen el diccionario en la mano. Muy bien. Sutura dentada. Son de bordes óseos que se entrelazan como sierras, ¿no? Ejemplo de sutura, la sutura sagital, ¿no es cierto? Son como semidentadas, como dientecillos, ¿no? Como sierrecías. Ese es el típico de la sinfibrosis. Las articulaciones fibrosas, por su sutura, unidos por el tejido fibroso, son inmóviles. 2. Sutura escamosa, borde de los huesos que se superponen. Ejemplo, la sutura temporoparietal. Aquí hay una superposición a esto, le llaman la sutura escamosa. 3. La sutura plana, armónica, huesos que presentan bordes lisos y encajan de la manera exacta. ¿No es cierto? Con respecto a la otra, por ejemplo, el internasal, ¿no? Da una apreciación de exactitud en la adherencia fibrótica. Otro tejido, suturas unidas por tejido fibroso son inmóviles. Esquindilesis. Igual, etimología. Lento, esquindilesis. Etimología de esquindilesis. Etimología de esquindilesis. Hendir, cortar en astillas. ¿Qué soy yo? Significa hendir, cortar en astillas. Perdón, duro, ¿qué? Hendir o cortar en astillas. Hendir de hendidura o cortar de
astilla. Es cuando un hueso presenta un canal y la otra superficie ósea es como una cresta y articula. ¿Entienden? Es importante porque muchas veces nos ponemos analíticos recién. ¿Qué es esquintilesis? Eso es para estudiar. No es familiarizarse, sino conceptualizar etimología, y eso nos ayuda mucho. Ejemplo, la sutura esfeno-gomeriana. ¿Qué es el gómero? Esfeno, del pico del esfenoide, y gomeriana. ¿Qué es el gómero? El hueso de la nariz. Muy bien. Sin fibrosis, articulación y fibrosa, sin desmosis. Igual, etimología. ¿Me entendieron? Quiero que vayan, pasen, aprendan y apliquen. No es para no les preguntan, pero aprendieron. Y es una forma de estudiar. No pasen, chicos, recuerden. No manejan conceptos, no saben ciencia. Cualquier profesional, no solamente nosotros, cualquiera. Un abogado puede estar familiarizado. A un abogado, por ejemplo, ¿qué es el nexo jurídico? Por fastidiar, yo soy Meizo. Mi hermano Meizo es abogado. Bueno, tengo la suerte de tener un poco de cultura porque con otro tema no puedo conversar con él. Muy bien, sinemiosis, huesos unidos por ligamento en forma de cordón o cinta. Ejemplo, el ligamento estilo tiroideo. El estilo tiroideo. ¿Este parte de dónde es? ¿Este huesito? La finalización. La región petrosa del temporal, del parital, perdón, temporal, ¿no es cierto? Los ligamentos. Eso se rayó. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Ok, mucho tiempo. Ahí. Muy bien, doctora. Sin fibrosis. 6. Membrana interósea. ¿Qué es inter? Entre. Huesos unidos por la membrana del tejido conectivo. Ejemplo, la membrana radio-ulnar. Esa es la membrana entre los dos huesos. ¿Cuáles son los huesos del brazo? Del brazo. El número, papá, el número. Del antebrazo. Es control. Viene la articulación tibio-fibular distal, ¿no es cierto? Ahora, suturas unidas por el tejido fibroso son inmóviles. Homfosis. Etimología, homfosis. Es un capítulo sabio, no me quiere leer, porque si no se lo paga. Homfosis. ¿Qué es? Etimología, homfosis. Clavijo, clavo. Homfosis. ¿Qué dice? Ya. Homfos, clavija o perno. Homfosis, inserción directa de un proceso cónico en una cavidad. Ese cónico viene a ser del perno, porque viene del griego, ¿no es cierto? Del homfosis, homfos, perno, que articula sobre una hendidura, ¿cierto? Muy bien, por un tejido conjuntivo fibroso. Ejemplo, la raíz del diente en el alveolo. ¿Sí? ¿Han visto los dientes? Insertan. Esos son. Muy bien, sincondrosis. ¿Qué es sincondrosis? Etimología, sincondrosis. Rapidito, etimología de sincondrosis. ¿No? A ver, perdón, del griego. ¿Cómo?
o junto, sin condrosis, con o junto. Posee cartílago hialino que se interpone entre ambos huesos, contiguo o junto, y son semimóviles. Ejemplo, la articulación costo-condral. Era que estábamos viendo, ¿no es cierto? Estas son las articulaciones costo-condriales, ¿no es cierto? Es costo-costilla. Y este es de condrial, de la articulación cartilaginosa que se va a insertar aquí. ¿Cómo se llama este hueso? Esternón. ¿Cuántas partes tiene el esternón? ¿Cuáles son? ¿Cuál? Ya, manubrio, cuerpo y la apófisis sifoides. Muy bien, eso es una costo-condral. ¿Ya? Y eso generalmente en personas adultas genera dolor. Y muchas veces, doctor, me duele el pecho, infarto, todo el mundo se asusta. Pone la mano y da su golpecito. Duele, inflamación, control. El síndrome de Trace. Esto les va a tener en algún momento, a todos nos asusta y resulta terminando siendo una inflamación de esa articulación. Muy bien. Ahora, articulaciones cartilaginosas. 2. Sínfisis. ¿Qué es sínfisis? Etimología. Poseen fibrocartílago que se interponen entre ambos huesos. Son semimóviles y poca amplitud individual. Es un conjunto, absorben fuerza, choque, resistencia y flexibilidad. Carecen de cavidad sinovial y presentan ligamentos periféricos que la rodean. Discos intervertebrales puris. Sínfisis, ¿qué era? Unión. Unión. Crecer juntos. Crecer. Ya. Sínfisis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las, cómo se llama esta? ¿Este hueso? La pelvis, pues. ¿Cuántas partes tiene la pelvis? ¿Cuáles son? Isquion, ilíaco, y el pubis. ¿Dónde está el pubis? En la parte delantera anterior, ahí viene el vello púbico, de puis, ¿no? Y atrás están los laterales, son los ilíacos. ¿Y sobre qué te sientas? Sobre el isquion. Muy bien. Sinostosis, completamente inmóvil, soldadura entre huesos. Ejemplo, el esfenoide y el occipital. ¿Qué es el hueso esfenoide? Doctora. Esfenoide. Muy bien, es un hueso del cráneo, efectivamente es un hueso del cráneo. Pero ¿cuál es la función en el hueso del cráneo? Imagínate que, a ver, ven este umbral, de ahí para adelante, ese techo hasta la pared anterior se llama frontal. Desde aquí, desde este techo y toda la pared posterior se llama occipital. Estas dos paredes laterales, de la mitad para arriba se llama parietales y la bóveda parietal. Y las abajo se llaman los temporales. ¿Y cuál es el piso del cráneo? El esfenoide. ¿Que tiene forma de qué? De cielo. ¿Y de qué se diferencia? ¿Cuál es la característica del esfenoide? Aparte de tener su forma de murciélago, está lleno de huecos, porque por ahí van a bajar las estructuras nerviosas. ¿O otro hueso tiene perforaciones como el esfenoide? No. Muy bien, entonces nos ubicamos en la articulación del esfenoide occipital. ¿Ya? Esa es una sinostosis completamente inmóviles. La diartrosis, articulación de amplia movilidad, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Son las sinoviales, donde hay líquido sinovial. Diartrosis, articulación de amplia movilidad, presenta más de un movimiento, se caracteriza por encontrarse en los miembros superiores e inferiores, fundamentalmente ¿dónde? En el hombro y la cadera, ¿no? En el hueso de la cabeza del fémur y la cavidad, ¿cómo se llama? Cavidad glenoidea, que articula, ¿no? Clasificación de acuerdo a los ejes, uniaxiales, biaxiales, triaxiales. Realiza movimientos en un solo eje, en dos ejes y movimientos en los tres ejes. Las articulaciones sinoviales, acuérdense del líquido sinovial. Entonces entendemos la típica articulación, ¿no es cierto? Las demás son por conocimiento, pero en la práctica médica, ¿cuánta articulación nos importa? Esta fundamentalmente, ¿no? Bueno, y lo que van a hacer traumatólogos, acá hay un hueso, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este hueso? Temporal. Y acá hay la articulación temporomaxilar.
maxilar superior, maxilar inferior. El maxilar superior nunca se mueve, el inferior sí se mueve. De arriba abajo abre la boca. ¿Qué músculos permiten la apertura y cierre de la boca? ¿Y la lateralización? ¿Quién permite la lateralización? Los pterigoideos, chicos, los pterigoideos, los músculos pterigoideos lateralizan, los maceteros de arriba abajo y los pterigoideos lateralizan, ¿ya? Cuando hay digestión. Muy bien. Entonces, clasificación de las articulaciones sinoviales, esferoideas, en artrosis. No se queden con eso, ya hemos hecho plan de ejercicios, sigan ustedes cuando repasen, busquen la etimología. Eso les ayuda muchísimo, chicos, mucho ayuda eso. Superficies articulares esféricas, una convexa, ¿no es cierto? Convexa, ¿qué significa? Hay cóncavo, es un hueco, y convexa es como una salida, ¿cierto? Se aloja en otra cóncava, cóncavo y convexo, ¿no? La verdad de Roberto Carlos, ¿no? ¿Lo escucharon o no? ¿Lo conocen a Roberto Carlos o no? Más Bunny. ¿Cómo le dicen? Maestro, guía luz de mi camino. Oye, ejemplo, escápulo humeral coxofemoral. Son articulaciones esferoideas. La cabeza del hueso, ¿se acuerdan? Que estaba en la cavidad glenoidea típica, concavidad y la convexidad. Aquí está. Este es el acetábulo de la cadera. Este es un cóncavo, un hueco que va típicamente y entra a presión, que es la cabeza, la cabeza del fémur, ¿no? Esa es una articulación enartrósica entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal de la cadera y genera movimientos de rotación, ¿cierto? Claro. Hay la maniobra de Ortolini para ver si los niños cuando recién nacen displásicos o problemas de cadera, ¿no? Porque si no le corrigen desde chiquitos nacen cojitos, empiezan a cojear. Entonces, ya cuando llegue pediatría, la famosa maniobra de Ortolini. Ya está. Si no suena, ya es materia de investigar. Muy bien. Clasificación elipsoidea, condilia, superficies articulares elipsoidales dispuestas en sentido inverso. ¿No es cierto? El radio, el cúbito. ¿Cuántos huesos tiene la muñeca? ¿Cuáles son? Muy bien. Articulaciones condilias entre el radio y los huesos, escafoide y semilunares. Esos son los tipos de articulación. La articulación celar, encaje recíproco. Superficies articulares es cóncava en un sentido y convexa en el otro, como una silla de montar. ¿Sí? Estos se encajan aquí. Son tipos de articulaciones. Y genera ese tipo de biaxiales. O sea, lateraliza de arriba para abajo y lateraliza, pero no puede circular, ¿no? La trocoide, superficies articulares, son segmentos cilíndricos, uno cóncavo, el otro convexo, como un pivote, ¿no? Es este. Ejemplo, la articulación radio-ulnar proximal. Cúbito radio, ulnar proximal. Proximal y distal con relación al eje igual al brazo superior, ¿no? Gímbimo. Una superficie tiene una forma de polea y tiene una función de bisagra. Por ejemplo, la articulación húmero-ulnar. ¿Dónde va a generar la bisagra? Aquí en la articulación del codo, ¿no? Es la analogía de quién? De la pierna, ¿cierto? Húmero-fémur. Cúbito radio, tibia peroné. Esta es la articulación del codo, la rodilla, ¿no es cierto? Sino que cuando estudiamos anatómicamente el cuerpo es eso, pero por analogía es eso. Plana artrodia, superficies articulares planas que se deslizan una sobre otra. Escaso desplazamiento, por ejemplo, las vértebras. ¿Cuántas vértebras son? 33. ¿Cuántas cervicales? 7. ¿Dorsales o torácicas? 12. ¿Lumbares? ¿Sacras? 5. ¿Coxigias? 4. ¿Cuáles unidas? Las sacras. Muy bien. Entonces, este es el disco intervertebral, este es el hueso. ¿Cómo se llama esta?
Están las espinas, Apófisis, espinas. la apófisis laterales y la espinal, ¿no? La que genera y los lados. Muy bien. Entonces, el transverso, estos son los ligamentos, ese tipo de articulación es una articulación artrodia, ¿no? Que genera escaso desplazamiento. Pero es importante, ¿no es cierto? Por la flexión del tronco, es por acción y efecto de la columna. Hay flexibilidad por el ligamento interdiscal. Muy bien. Elementos accesorios, los discos articulares o fibrocartílagos interarticulares, meniscos, que son almohadillas fibrocartilaginosas, se interponen entre ambas superficies articulares adaptando según su forma, completos, articulación temporomandibular o incompletos, la rodilla, ¿no? Ahora ya entran con, así como hay una endoscopía, endoartrosis, ¿no? Hay un objeto y entra una fibra óptica y solamente de ahí miran y sacan muestra. Antes tenían que abrir al cielo y abrir la articulación. Hoy no, ya con estos elementos se estudia más rápidamente los cartílagos o los meniscos de la rodilla. Este es el fémur, el ligamento cruzado posterior, el menisco interno medial y el menisco externo lateral. El labrum o rodete, anillo fibrocartilaginoso flexible, se ubica en el margen de la cavidad articular y otorga la mayor amplitud de superficie a la misma. Ejemplo, la articulación húmero-escapular. ¿Con qué otro nombre se le conoce el escapular? Omóplato, muy bien. Aquí está, ¿no? Escápula, húmero, labrum, escápula. La ruptura del labrum. Elementos accesorios, los ligamentos. ¿Qué eran ligamentos? Bandas de tejido conectivo fibroso que refuerzan las articulaciones, limitan el movimiento de la articulación en dirección no deseada, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, tú agarras a una persona, lo pones aquí paradito de la rodilla y empujas la rodilla, hay una limitación por el ligamento. Si esa fuerza de tracción o de empuje persiste, ¿qué va a tener como consecuencia? Ruptura del ligamento. Por eso limita los movimientos del articular en una dirección no deseada. Ligamentos intrínsecos, parte de la cápsula fibrosa, ligamentos extrínsecos, relativamente alejados de la articulación, pero igual participan de ella. Y los ligamentos interóseos, que son elementos fibrosos que permiten una mejor coartación articular en la rodilla. ¿Cómo se llama este huesito? Rótula. ¿Para qué sirve? Para la inserción. ¿De qué músculo? ¿Cuál? ¿El músculo más grueso del muslo? ¿Ah? Muy bien. El bíceps medio. Claro. Fisiología articular funcional, movimientos angulares, incremento de distribución del ángulo entre los huesos. ¿No es cierto? Los huesos de la cabeza van a ser flexión, extensión, lateralización. Estas son las articulaciones atlanto-occipital e intervertebrales cervicales. ¿Cómo se llaman las primeras dos vértebras cervicales? Atlas. En la extensión, en el brazo, flexión, extensión, hiperextensión, ¿no es cierto? Y la articulación del codo, flexión, extensión. A este rango de movilidad o motilidad, rangos, y eso es lo que se le va a preguntar. ¿Cuál es el rango de movimiento de la articulación del hombro, del codo, de la cadera? Eso se le va a preguntar, ¿cierto? ¿Cómo se llama la parte de la fisiología que estudia? ¿Cuál? La goniometría. Fisiología articular, articulaciones de la muñeca, flexión, extensión, hiperextensión. Articulación de cadera, ansiedad de flexión, hiperextensión. Articulación de rodilla, flexión, extensión. Y esta es la articulación intervertebral, extensión lateral de la columna, ¿no? La columna igual tiene flexión, extensión y lateralización, derecha e izquierda. Aducción y abducción. Aducción, ¿cómo se llama esto? ¿Y cómo se llama esto? Claro. Ave, panza con panza se choca y rebota, pues, ¿no? Afuera. Aducción, abducción. Muy bien. Articulación de la muñeca. Aducción.
y abducción. Articulación de la cadera, aducción hacia adentro, abducción hacia afuera. De la articulación de los metacarpofalángicos, aducción y abducción. Separas, cierra hacia adentro, ¿no? Interfalanges. Articulaciones del hombro, la circunducción, ¿no es cierto? Y esta es la articulación de la cadera, igual. Ese por él a nivel de la cadera, ¿no es cierto? Movimiento articular. Muy bien. En la cabeza, articulaciones atlantozoidea, la rotación. La articulación del hombro, rotación medial, rotación lateral. Articulación de cadera, la rotación medial y la rotación lateral. ¿No es cierto? Medial porque lleva la rodilla hacia adentro y la pierna sale. Y la lateral cuando la mete, el cuerpo de la articulación de la cadera sale. Articulación temporomandibular. A veces con un aboceso, bueno, yo tuve cuando yo fui interno en siglos, cuando estaba interno entró una chica, mostrita, yo el interno ya tenía mi cabello, y todavía nadie la quería acercar. De verdad, parteaba como me lo parecía así, medio moneda, y llega a un doctor. Y la mamá que está aquí, le dice, tranquilita, no. Dice, ¿qué pasó? ¿Has abierto mucho interno? Puta, me llaman a mí. Le pusimos una sábana. ¿Ah? Y el doctor le puso un trapo. Era bien bonito, se había desarticulado la temporomandibular. Parecía mostrita. Una vez que articuló, y eso sucede por abastecer, ¿no? A veces es lo que... La queda venía cualquier... Es una articulación temporomandibular. Se encajó, se llama el signo de cajón de la cómoda, cuando abren así de golpe, no jala, ese es el signo. Y desfigura el rostro, ¿sí? Y peor que no es que no articula. La protracción y la retracción de la articulación. Saca y hunde, ¿no? Y la inversión hacia el lado interno o la línea medial, eversión hacia afuera, la flexión plantar, la dorsiflexión. El dorso de la mano, articulación del radio cubital, pronación, supinación. Supinación superior, mira al cielo. Cuando la mano no mira al cielo, supinación. Pronación, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Y la articulación carpo-metacarpiana, oposición. Fíjense, esta sola maniobra, cuando hay traumatismo de mano, que generalmente en obrero, le dices, haga esto. Y si lo hace correcto, tienen asegurado el 80% de la funcionabilidad de la mano. Muy bien. Para mí, no sé para usted, pero a mí medio tediosito este capítulo, pero sí. Muy bien, hay que repasar, chicos.